¿Qué tal a todos, queridos hermanos seminaristas del Seminario Teológico La Gran Comisión? Este video corresponde a la Cátedra 1 de la Consejería Bíblica, módulo 1. Estamos estudiando los fundamentos bíblicos de la psicología. Mientras me recorro al documento, a la parte en la que vamos, les cuento que hemos visto 4 corrientes psicológicas y la postura, la cosmovisión que tienen respecto a la naturaleza del ser humano, y a cada una de ellas le hemos dado una respuesta bíblica y saludable, que es la postura que nosotros deberíamos abordar respecto a estas corrientes psicológicas. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos para iniciar esta cátedra es la siguiente: ¿debemos descartar todo lo que anteriormente hemos dicho? Mi respuesta sería no, pero debemos abordarlo saludablemente bajo algunos principios que más adelante aprenderemos, de tal forma que sirvan de instrumentos para enriquecer nuestra labor de consejería, sin distorsionar o desplazar el consejo de Dios tanto para el consejero como para el proceso y la vida del aconsejado. Por ejemplo, uno de estos principios que, repito, veremos más adelante es el siguiente: la autoridad de la Biblia por sobre cualquier otro conocimiento debe ser el fundamento sobre el que se levante un proceso de consejero aconsejado siempre. Las técnicas, el consejo, la visión sobre el hombre, sobre los problemas, las respuestas que nos piden con preguntas los aconsejados, todo el proceso de consejería tiene que tener como autoridad máxima la Biblia. Por lo pronto, y después de afirmar lo que no podemos entender sobre la naturaleza del hombre, abordemos lo que la Biblia afirma sobre el ser humano. Y yo diría, esta primer parte de esta cátedra la podríamos llamar así: cosmovisión integral del hombre. Cosmovisión integral del hombre. El concepto bíblico del hombre debe ser examinado mediante un estudio de los términos usados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, a fin de entender la complejidad de la naturaleza humana. Sin embargo, vale la pena aclarar que las Escrituras no tienen el propósito de ser un compendio de conocimientos científicos de ningún tipo, ni un libro de consulta para determinar qué saberes son los correctos o incorrectos, según el tiempo vaya transcurriendo. La Biblia, genéricamente, revela a Dios, su carácter y sus planes para un mundo caído al cual quiere sanar o salvar. Sin embargo, tenemos lo suficiente para determinar una verdad: el ser humano no es un animal ni una máquina a la que podamos reducir a simples conductas, pensamientos, influencias, impulsos o experiencias que le dan forma. El ser humano es, de toda la creación de Dios, al único en el cual se nos dice la Biblia que Dios puso su imagen y semejanza. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Además, una revisión sencilla a los primeros 3 capítulos del Génesis nos ayudará a comprender que por razón del ser humano, por causa del ser humano, fue creado todo lo que encontramos en la naturaleza, y es aquel que recibió un propósito especial por encima de toda su creación. Analice, por favor, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, y se va a dar cuenta que el hombre tiene un valor especial de toda la creación. Todo lo creado fue creado por causa de él, y el hombre recibió un propósito especial. Mi pregunta es: ¿cómo podríamos atrevernos a asemejar al ser humano con un animal con tremenda evidencia bíblica? El ser humano, sin acepción, tiene valor delante de Dios. El ser humano, sin excepción, tiene valor delante de Dios. ¿Será por una distorsionada visión del ser humano que existen tantas terapias tan adversivas a la dignidad del ser humano? Les cuento de una. Hay pequeños niños, personas que sufren de enuresis nocturna, es decir, orinan con o sin disposición, orinan la cama.
Hay algunas corrientes, como la corriente conductista, que logran atacar este problema de la enuresis nocturna con pequeñas descargas eléctricas en el colchón. Es decir, que cuando el niño tiene un episodio de enuresis nocturno, el colchón identifica la humedad y lanza pequeñas descargas eléctricas, que lo que intentan hacer es disuadir la conducta, de tal manera que quieren acostumbrar o entrenar al niño a no orinarse por las noches. Otro asunto que debemos tratar, que hay en el ser humano, que no podemos acercarnos a él como una máquina. Ya dijimos que no podemos verlo como un animal. El ser humano no es un animal. De hecho, los animales fueron creados por causa del ser humano, y a diferencia de los animales, el ser humano recibió un propósito especial por encima de toda la creación. Debemos de valorar, darle su valor, humanizar a los seres humanos. Debemos humanizarlos y no tratarlos como animales. Otro asunto que debemos tratar, ¿qué hay en el ser humano que no podemos acercarnos a él como una máquina? Sencillamente que la revelación de Dios nos enseña que el ser humano fue creado con capacidades, atributos y habilidades que están más allá de la utilidad de una máquina. Su palabra dice que nos creó con libre albedrío, la capacidad de escoger y decidir, la habilidad de razonar y de movernos a voluntad. Debemos hablar del hombre como hombre, y eso tiene la implicación de verlo como un ser pensante y con voluntad. En este punto, por ejemplo, les voy a leer lo que John Stott dice sobre la libertad y la voluntad humana. Él dice que la libertad y la voluntad humana no son una tarea, sino un don. Y también dice que no son una ley, sino gracia de Dios, de la que nos valemos para poder creer y responder a Dios. Analicémoslo. Sin esto que hemos venido diciendo, ¿cómo podría Dios poner delante de nosotros el bien y el mal? Es decir, si los seres humanos realmente tenemos libre albedrío, capacidad de escoger y decidir, habilidad de razonar y de movernos a voluntad, es decir, de ejercer voluntad, sin esto que Dios puso en nosotros, ¿cómo podría Dios poner delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, el Dios verdadero o los dioses falsos? Josué 24:15, podemos tomarlo como ejemplo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo podría Dios hacernos semejante desafío a escoger si no tenemos libertad, si no tenemos raciocinio, si no tenemos voluntad para movernos en pro de algo? ¿Cómo podría hacernos tremendo desafío Dios? El ser humano, sin excepción, tiene la capacidad de razonar, escoger y hacer uso de su voluntad. Cuando se trata de aconsejar, esto tiene un montón de implicaciones que estaremos atendiendo durante todo el curso. Ya dijimos, el ser humano no es un animal y el ser humano no es una máquina, y hemos dado argumentos bíblicos para quitarnos esto de la idea. Si aún no creemos tener argumentos para no ser deterministas con la visión del ser humano que debemos apropiarnos, conviene ahora estudiar la concepción bíblica del hombre como un ser integral. Voy a seguir abonando a la visión bíblica integral. Miren, la palabra hombre o Adán es el término que a menudo es usado en un sentido genérico para referirse a la raza humana. Ahí les pongo algunos textos bíblicos donde pueden leer esto. Por cierto, esta palabra hombre viene de una forma verbal en hebreo que significa ser rojo o rojizo. Puede tener algo que ver con el hecho de que la sangre corre en nosotros y por eso tenemos un tinte, una tonalidad medio rojiza en el cuerpo. Y del sustantivo para la palabra tierra, de la cual, por cierto, fuimos tomados. Los hebreos creían que el hombre está compuesto de dos elementos básicos, uno material y otro espiritual, inmaterial. Así que esta es la cosmovisión que nos da el Antiguo Testamento del hombre como un ser integral. Por su parte, el Nuevo Testamento se escribió en un mundo en el que la cultura griega era influencia dominante en el mundo de aquel entonces. Los griegos percibían al hombre como una dicotomía con dos partes, la mente y el cuerpo, o una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo representaba la sustancia material, que era maligna, según ellos.
Sin embargo, aunque los escritores del Nuevo Testamento conocían el concepto griego de la naturaleza del hombre, mantuvieron el concepto hebreo. Sin embargo, a veces la terminología es griega. En los evangelios sinópticos tenemos mayormente el significado de los términos en hebreo traducidos a las correspondientes palabras en griego. Permítame resumir este asunto a través de la siguiente tabla. Espero que la vean. Yo aquí lo tengo un poco más pequeño. Creo que entre más pequeño lo hago, más grande, más pequeño se hace la tabla. Voy a hacer más grande la tabla. Espero que lo puedan ver ahí. En el Antiguo Testamento, vamos con la parte del Antiguo Testamento, tenemos esta concepción. Viene la palabra basar, que podría ser carne, se refiere a lo material del hombre. Algunos dicen que más que carne se refiere al músculo. Aclaraciones con este término. El término cuerpo no tiene su equivalente en el hebreo, es decir, no hay ninguna palabra hebrea que aluda al cuerpo como usted y yo aludimos a esa palabra. Segunda aclaración. El mismo término, es decir, basar, carne, se usa con otras utilidades. Para referirse a toda la raza humana, Génesis 6:12 es un ejemplo, para señalar la debilidad del hombre y su inclinación al pecado, Eclesiastés 2:3 y 5:5 son ejemplos, y para referirse al opuesto de Dios y su poder en el mundo. Job 10:4 e Isaías 31:3. Les invito a ustedes buscar las citas, anotarlos y buscar las citas. Esta es la concepción del Antiguo Testamento respecto a la parte material del hombre. Principalmente la palabra basar, que quiere decir carne o músculo. Después, en el Nuevo Testamento, la parte material mayormente se retoma con la palabra soma. Esta sí se refiere al cuerpo. Pablo usó el término sarx, carne, 91 veces. Entre los usos hay referencias a estructuras físicas, es decir, a la parte material del hombre, pero también se puede referir a parentesco, a la esfera de existencia en el presente y como debilidad al pecado o experiencias éticas desfavorables. Ahí tenemos la visión del Antiguo y del Nuevo Testamento respecto a la parte material. Basar en el Antiguo, soma en el Nuevo Testamento, y un equivalente a basar en el Nuevo Testamento es la palabra sarx. ¿Ok? Siguiente, nepesh o nefesh, que sería aliento. Aquí se refiere ya a lo inmaterial del hombre. El significado básico en el Antiguo Testamento parece ser principio de vida. Se traduce como alma 482 veces en el Antiguo Testamento y como vida 117 veces. El uso de este término es variado, pero se usa principalmente para referirse a los procesos físicos de la vida, tales como tristeza, alegría, ira, deseo, amor, dolor, promesas, pesar y odio. Ahí está, aliento, nefesh. Y el equivalente en el Nuevo Testamento sería psique. La diferencia con la visión del Antiguo Testamento es que la palabra griega, psique, sí tiene muchas veces la connotación de una vida después de la muerte. Entonces aquí tenemos al alma, nefesh, sería en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la palabra psique. Finalmente, la palabra en el Antiguo Testamento para la siguiente parte, para el siguiente elemento, para la siguiente composición, sin la intención de dividir al ser humano, es la palabra ruach en el Antiguo Testamento. Se refiere a lo inmaterial del ser humano. Su significado básico es viento y es traducido como espíritu. Este término se refiere a una influencia sobrenatural que actúa sobre el hombre y es el elemento en el hombre que está más cercano a Dios. Aclaración con este término: el hombre no es un espíritu, pero tiene un espíritu de acuerdo con el Antiguo Testamento. El equivalente en el Nuevo Testamento sería la palabra griega neuma. Esta indica un aspecto algo más grande y espiritual de la vida, algo que está más allá de esta vida material y que está más cercano a la experiencia espiritual. Estas son las tres palabras de las que se compone el ser humano integral. Las vuelvo a mencionar, simplemente mencionarlas. Basar en el Antiguo Testamento, soma en el Nuevo Testamento. Estas palabras aludan a la parte material del ser humano. Después tenemos el alma. Nefesh
en Antiguo Testamento, psique en el Nuevo Testamento, ruach en el Antiguo Testamento y neuma en el Nuevo Testamento. Finalmente, una conclusión y aclaraciones que hago al respecto. A estos términos podemos agregar algunos otros que el Nuevo Testamento hacen referencia al ser humano. Por ejemplo, splagna, que son entrañas, cardia, que es corazón, sideidesis, que es la conciencia, prosopón, que sería el rostro o el aspecto, y stoma, que es boca. Aclaraciones. Muchos de los términos que se usan para más de un solo caso, muchos de los términos se usan para más de un solo caso. Es decir, tienen implicaciones distintas que deben entenderse a la luz de una correcta interpretación bíblica. Por ejemplo, la palabra basar. ¿Cómo saber si la palabra basar se refiere a la parte de la carne, a la parte muscular de los seres humanos, o se refiere a la debilidad del hombre? ¿O cómo saber si se refiere al músculo de los seres humanos o para referirse a la raza humana? Bueno, eso se hace a través de la interpretación bíblica. Entonces, ojo aquí con esto. Estas palabras, muchas de ellas no son deterministas, no aluden a lo que usted y yo queremos concebir de la palabra y nada más que a eso. Muchas de ellas tienen implicaciones distintas que, repito, deben entenderse a la luz de una correcta interpretación bíblica. B. Resulta complejo e innecesario establecer una especie de regla sobre los componentes del ser humano, si vale la expresión, pues de estas las hay muchas. Hay dicotómicas, tricotómicas y así las tómicas siguientes. Sin embargo, la pertinencia de este estudio para nuestro caso es que el hombre es más que materia. Lo que quiero que ustedes y yo entendamos es que el hombre es más que materia, es más que pensamientos, más que emociones y sentimientos y es más que espíritu. A la luz de la Biblia, el ser humano experimenta entonces la vida a través de los siguientes elementos. Voy a leerles primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Note esto, y que todo vuestro ser. Y después parece que va a aclarar a qué se refiere esto de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En virtud de esto podemos decir que el ser humano experimenta la vida a través de los siguientes elementos. Alma. Se trata de la parte inmaterial que mayormente nos permite conectar y establecer relación con otros seres humanos. Espíritu. Se trata de la parte inmaterial que mayormente nos permite establecer relación con Dios. Y cuerpo. Es la parte material que nos permite desarrollarnos en lo materialmente creado. En virtud de todo esto, tenemos algunas conclusiones que hacer. Número 1. El mensaje de Dios. Estas son las aplicaciones para nuestro desarrollo como consejeros. El mensaje de Dios es para el hombre integral. No debemos interpretarlo como para el alma o espíritu del hombre, para su cuerpo o sus pensamientos nada más. Escuche bien esto. Dios desea transformar vidas y eso implica al hombre integral. Implica su alma, implica su espíritu e implica su cuerpo. Número 2. El hombre no debe ser dividido en varias partes o componentes, sino ser visto como un ser integral, completo y complejo, con diferentes aspectos en su experiencia de vida, pero como un todo al final de cuentas. Y número 3, que viene junto con pegado con esta número 2. Al momento de aconsejar, nunca debemos perder de vista que delante tenemos a una persona. No tenemos a un espíritu, y un alma o un cuerpo vacío al que puede manipular o al que puedo manipular con mi consejo. O sea, yo no puedo recibir a una mujer golpeada y esperar decirle que el consejo de Dios es tal cosa y decirle, y no te preocupes por tus golpes, los golpes que te propina tu esposo no importan, lo importante es que tú obedezcas a Dios. No puedo intentar dividir su dolor físico con su dolor emocional y por supuesto que con la carga espiritual que trae en su corazón. A lo mejor por la mala enseñanza que tiene o con justicia, no lo sé, pero no puedo intentar separar la parte física, el dolor físico de esta mujer.
Como no puedo intentar dividir la parte emocional de un joven que se está cortando los brazos y está escribiendo en sus brazos con una cortadora o con un cúter, no puedo evitar decirle que manifieste su dolor con otra cosa. Sí, sí, debe de manifestar su dolor con otra cosa, pero este dolor físico que se está infringiendo a sí mismo es evidencia de un dolor emocional, de una carga espiritual que tiene. Se trata de alguien que siente, con un montón de ideas, alguien que tiene necesidades espirituales y aspectos de su voluntad o conducta que tratar. Esto es lo que yo tengo que hacer cuando veo una persona. Saber que tengo delante a alguien que siente con un montón de ideas, que tiene necesidades espirituales y aspectos de su voluntad o conductas a tratar. Todo es parte de él o ella. Y nada está sucediendo aparte de lo demás. Esto es importantísimo. Nada está sucediendo aparte de lo demás. O sea, no es verdad aquellas personas que dicen, bueno, me siento triste, pero estoy bien. No, si te sientes triste, eso afecta la parte física y también involucra una afección a tu parte espiritual, por supuesto, a tu elemento espiritual, por así decirlo. La consejería bíblica efectiva, por lo tanto, es eclesiástica. Si debemos de tratar con personas integrales, entonces mi conclusión es que la consejería bíblica efectiva es eclesiástica, es decir, se da en el contexto de la iglesia y de no ser así, difícilmente tendrá éxito. ¿Significa que debe hacerse dentro de las instalaciones? Por supuesto que no quiero decir eso. ¿Significa que solo es para la gente de la iglesia? Por supuesto que no. Sencillamente significa que la consejería debe llevar, motivar e integrar a plenitud a una persona o creyente a la iglesia, ahí en la comunidad. En la iglesia, en la experiencia de ser iglesia, el ser humano integral podrá ser beneficiado completamente. Es por eso que lo diré esto con mucho respeto, pero no estoy tan de acuerdo con aquellos ministerios para eclesiásticos. Yo he participado en alguna vez. Van un montón de jóvenes a un campamento, no de ninguna iglesia, un montón de cristianos que les gusta hacer campamentos y que hacen campamentos. Y entonces van muchos jóvenes de muchos lugares, algunos cristianos, algunos no cristianos, y van a ese campamento y durante el campamento cada uno de ellos, pues no sé, tiene su propia catarsis y tienen consejerías bíblicas con consejeros, con otros mayores, con gente más experimentada, y entonces la persona sale nutrida por el consejo que recibió. Sin embargo, regresa a su realidad, regresa a su vida cotidiana y después de unas semanas, días o en el mejor de los casos meses, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque en ese campamento, en ese ministerio para eclesiástico, donde solamente se atendió lo inmediato, no fue posible atender la necesidad integral del ser humano. Pero en una iglesia sí. Y ese campamento es de una iglesia, aquel joven regresa y sigue siendo contactado por la iglesia, sigue siendo animado a participar por la iglesia. Y en su desarrollo en la iglesia, en su vida comunitaria, el Señor le sana de una mejor manera. Y esto es la conclusión, la última de estas conclusiones a las que llego. Ahí en comunidad, en la experiencia de ser iglesia, el ser humano integral podrá ser beneficiado completamente. Por lo tanto, la consejería bíblica efectiva es eclesiástica, es parte de la dinámica de la iglesia, no es aparte de la iglesia, no es aparte de la dinámica de la iglesia, es parte de la dinámica de la iglesia. Finalmente, abordaremos tres conceptos sumamente importantes en la visión sana que debemos tener sobre el ser humano. Ya dijimos por qué no es animal, ya dijimos por qué no es una máquina, ya hablamos del ser humano como un ser integral, como algo complejo y completo que debemos atender en su totalidad y hablamos de las implicaciones de esto. Ahora abordemos tres conceptos sumamente importantes en la visión sana que debemos tener sobre el ser humano. En este video solamente abordaremos dos y en la próxima clase abordaremos el último. Hablemos del pecado, de la salvación y de la santificación. Siguiendo la línea de lo que hemos venido diciendo, comencemos así. El hombre estaba en un estado de perfección por la comunión que tenía con Dios. Sin embargo, haciendo uso de la libertad y voluntad que le fue dada, pecó y recibió las consecuencias de lo que se le había advertido. ¿Cuáles son estas consecuencias del pecado del hombre?
La Biblia habla de muchas, sin embargo, entre las más importantes están nuestra separación de Dios y de nuestros semejantes, según Génesis 3, 8 al 12, y nuestra tendencia natural, a partir de ese momento, a hacer lo malo. Dios es amor, pero también nos dice su palabra que es santo, santo, santo. Así que su amor busca a los seres humanos, pero ese mismo amor se niega a pasar por alto sus pecados. La pregunta lógica, ¿cómo es posible que podamos ser salvos y disfrutar de comunión con Él si nosotros no somos santos? Si tenemos pecado y Dios no pasa por alto los pecados del hombre. La respuesta, en la cruz, muestra de su gran amor por nosotros, pagó Él mismo, a través de Cristo, toda la deuda de nuestra maldad. Él soportó el juicio que merecíamos nosotros y ganó para nosotros el perdón de nuestros pecados, que por cierto, no merecíamos. De tal forma que todo aquel que en Él cree es salvo, camina con Él, es transformado y disfruta de promesa de vida eterna. Hablemos del pecado entonces y la salvación brevemente y atendamos las implicaciones para la consejería bíblica. Pecado entonces, iniciemos con esto. La libertad del hombre para elegir lo indujo a desobedecer a Dios y buscar la vida en independencia de Él. Ya hablamos anteriormente en este mismo video, se los dije hace algunos minutos, el Señor había puesto en nosotros libertad y voluntad. Bueno, en esa libertad, el ser humano fue decidido a desobedecer a Dios y a buscar su independencia de Él. Es reconocido por los escritores de la Biblia que el hombre tiene la libertad para escoger entre dos alternativas y el hombre tiende a elegir el camino hacia el mal. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 18 hacia atrás, aquí le puse 23, no sé, pero es Romanos 3 del 11 al 18. Así, el hombre es responsable de sus acciones porque él ha escogido el camino de la rebelión contra los ideales de Dios. El Paz Gilberto comparte en uno de sus libros la siguiente frase: si no hubiese tenido la posibilidad de caer, se refiere al ser humano, no hubiera sido libre y por lo tanto no hubiese sido ni perfecto ni semejante a Dios. La esencia de su perfección y la semejanza de Dios era precisamente su capacidad de tomar decisiones. Además de las palabras del Paz, les comparto la porción de una escritora cristiana. Una escritora que, por cierto, tiene estudios sobre la cultura de la India. Miren, dice esta escritora: Jesús llamó al hombre al arrepentimiento del pecado. Un optimismo no justificado y por eso dañino acerca de la naturaleza del hombre es tan irrealista que resulta infructuoso como sería la alternativa de desconocer la complejidad del problema humano y que reduciera al hombre a una simple suma total de mecanismos deterministas. Si Dios llama al hombre al arrepentimiento, es por su maldad. La Biblia muestra que el hombre elige desobedecer los mandatos de Dios y personalmente es responsable por su propio pecado de rebelión. Romanos 3:23, ahora sí, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto no significa que el hombre es tan malo como puede serlo. Dios incluso en eso ha puesto frenos de los seres humanos para que no alcancemos la maldad total de nosotros. En su gracia Dios nos ha puesto frenos. Por ejemplo, uno de esos frenos son las autoridades. Ahora, repito, no significa que el hombre es tan malo como puede serlo, sino que no hay hombre sin pecado. No hay tal como hombres sin pecados. Aunque la corriente humanista de la psicología diga que naturalmente los hombres somos buenos, y la influencia y las experiencias tratan de desanimarnos y nos corrompen, la realidad bíblica es que los hombres naturalmente somos malos. Esta es una implicación para nuestra labor como consejeros, importantísima. El hombre tiene un problema esencial, es pecador. Y como lo dije antes, somos pecadores y por eso pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Es decir que después de la caída de nuestros primeros padres, tenemos la naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar.
y necesitamos, nos surge redención. Me siento con la necesidad de dejarlo más claro todavía, queridos hermanos. El problema del hombre no es la falta de educación o cultura, tampoco que no ha tenido las experiencias correctas. No podemos decir que instintos primitivos le han cautivado o que su problema fue ocasionado por las cosas que ha enfrentado en su pasado. Nada de esto es la base del problema, aunque definitivamente muchas de estas y otras más han abonado a su problema, han acomplejado su problema, han hecho más difícil su problema, han hecho más grave su problema. Sin embargo, su problema es que tiene una naturaleza que está inclinada hacia la búsqueda de la satisfacción aparte de Dios en su vida. No con Dios, no de la mano de Dios, no de lo que nace de Dios, sino aparte de Dios en su vida. El hombre ha heredado de Adán la tendencia a la desobediencia, lo que garantiza que cuando tiene libertad de escoger, escoge la senda del egoísmo, lo malo y la desobediencia, en vez de someterse a las leyes que Dios le ha presentado. Y esto es el primer concepto de 3 que debemos entender respecto al ser humano. El ser humano naturalmente es malo. Es malo. No sabe las implicaciones que tienen. El poder comprender esto y poder vivirlo en tu práctica de consejero bíblico. Finalmente, para efectos del presente video, hablemos de la salvación y la tercera cosa que abordaremos serían las implicaciones para el consejero. Salvación. La salvación es una experiencia personal y espiritual que llega a cada persona que se arrepiente del pecado y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Usted tiene que afirmar esto. La salvación es una experiencia personal y espiritual que llega a cada persona que se arrepiente del pecado y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esto involucra una experiencia transformadora en la que la persona nace de nuevo espiritualmente y su naturaleza antigua es transformada a semejanza de la de Jesucristo hasta la eternidad. En la persona que cree, su vida ahora contempla a Dios, ya no le da la espalda a Dios. No sería un mensaje completo si solo contemplamos el problema esencial del ser humano, el pecado. Es necesario retomar también la posibilidad hermosa que tenemos en Cristo. La Biblia afirma, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Así que si bien afirmamos la condenación del ser humano, de todos sin excepción, también es necesario afirmar la esperanza y la posibilidad de salvación de todos los hombres. La salvación es una esperanza universal, porque todo ser humano puede aceptar el regalo divino de su gracia. Nadie queda fuera. Nadie queda excluido. Nadie. Y ya hemos dicho que nadie puede librarse del problema por sí mismo. Ahora también podemos afirmar que nadie queda fuera de la oportunidad de salvación. Sin embargo, la salvación, como seguramente ustedes ya lo saben, no es automática. El Señor desea que los seres humanos ejerzan la libertad y voluntad con la que nos dotó y respondamos al llamado, a su llamado, a través de la fe y el arrepentimiento. Pregunta: ¿cómo es posible que un hombre llegue a poner su fe y arrepentirse delante de Dios? La Biblia nos explica por lo menos 3 cosas. La primera, Dios, a través de su Espíritu, nos permite reconocer nuestra maldad y necesidad de salvación. Número 2, Dios, a través de su Espíritu, obra en nuestro corazón, capacitándonos para responder a su llamado. Y número 3, Dios, a través de su Espíritu, nos permite nacer de nuevo cuando ponemos nuestra fe en Él. Su gracia y amor nos dan la posibilidad de regresar a Él. Les leo Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. En este versículo podemos contemplar estas verdades que ya hemos dicho. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es algo automático, hay que creer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Así que, ahí le va. Hay algo importante respecto a la salvación. Las palabras en la Biblia para sanidad tienen la misma raíz en hebreo y griego que significa salvación. El significado es estar hecho en forma completa. Tenemos una tendencia de seguir la práctica griega de separar el cuerpo y el alma. Escuche bien esto, por favor, querido alumno, querida hermana alumna. La salud integral en el ser humano y la salvación están íntimamente relacionadas. La salvación tiene una implicación hacia el futuro que nosotros no podemos negar, pero necesitamos relacionar más claramente la idea del bienestar espiritual y la salud integral de los seres humanos. De hecho, podríamos utilizar la palabra sanidad y salvación indistintamente si comprendemos que van junto con pegados. Mi salvación espiritual es una salvación integral y es una sanidad integral en mi vida. Es decir, la experiencia de fe no solo nos brinda la seguridad de una vida eterna, también nos garantiza la salud física y emocional máxima para nuestras vidas. Nos sana completamente. El Señor nos salva, nos sana completamente. Por si fuera poco, nos permite experimentar la salvación desde ya. La salvación no es algo que vamos a disfrutar o en lo cual nos vamos a deleitar únicamente cuando estemos en su presencia. La salvación es algo que podemos experimentar desde este momento. Dios nos sana desde este momento. En el momento que ponemos nuestra fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos regenerados por su Espíritu. Y a partir de ese momento el Señor nos sana y comienza un proceso que ustedes y yo conocemos como el proceso de la santificación, que hablaremos en la siguiente clase. Pero esta sanación, esta salvación de la que estamos hablando, es completa, no solamente espiritual. ¿Qué implicaciones prácticas tenemos para nuestra labor como consejeros, con base en lo que hemos dicho? ¿Qué implicaciones prácticas tenemos entonces? Quiero enlistar 12 implicaciones prácticas y cerrar con esto la presente cátedra. Primera implicación. Aunque las terapias tratan de ayudar al ser humano, todas ellas, ignorando la naturaleza pecadora del hombre, no entienden ni atienden el problema fundamental. Ahí está el detalle. No, ni atienden ni entienden el problema fundamental del hombre. Aunque las terapias tratan de ayudar al ser humano, muchas de ellas solo terminan distorsionando el concepto de sí mismos y la naturaleza de su problema. Es decir, les generan la convicción de que no hay nada malo en ellos. Al contrario, como lo vimos ya, tú estás bien. Lo que tú creas está bien, lo que tú sientas es correcto. Los demás son los que te quieren sabotear la felicidad y la plenitud. Les imponen la duda de algún responsable sobre su vida o les sugieren soluciones que no terminan por resolver el problema esencial. 3. Aunque las terapias tratan de ayudar al ser humano, la realidad es que el ser humano nunca podrá resolver su problema fundamental por sí mismo. Nunca. Romanos 1:28, fíjense lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La pregunta lógica que me pueden hacer respecto a estas 3 conclusiones primeras: ¿es malo ir a terapia? Mi respuesta sería: no es malo. No es malo. Muchas terapias pueden abonar cosas buenas a tu vida. Muchas terapias pueden enriquecer tu vida. Sin embargo, como ya lo he dicho, ninguna terapia entienden ni atienden el problema fundamental del hombre. Número 2, muchas de ellas distorsionan el concepto de sí mismos y la naturaleza de su problema. Número 3, nunca podrán en el esfuerzo humano resolver el problema fundamental. Por lo tanto, aquí viene nuestra intervención como consejeros. Sería la conclusión práctica número 4. El consejero cristiano le da esperanza al pecador a través de la salvación que Dios ofrece. Hay esperanza.
Y esta esperanza nace del corazón de Dios y su salvación. 5. El consejero cristiano es un proclamador del mensaje del Evangelio. Encuentra, entiende y por ende hace parte de su ministerio la proclamación del mensaje de redención que tenemos en Cristo para todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16. Es decir, un consejero cristiano, cuando recibe a una persona que no es cristiana, no se pone a divagar, entre otras cosas. Inmediatamente se entera, sabe y percibe que la persona no se ha convertido, que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Lo que intenta hacer es proclamarle el Evangelio. Eso es lo que intenta hacer. No toma una actitud. No toma una actitud así psicológica. A ver, vamos a entender tu problema. No, pues el mayor problema, y con el primero que tiene que lidiar, es con el problema del pecado. A veces los consejeros cristianos, en este afán de sentirnos profesionales de la salud psicológica, con este afán de comparar nuestra labor con el de un terapeuta psicológico, olvidamos de paso y dejamos de paso esto. Somos proclamadores del mensaje del Evangelio. 6. El consejero cristiano brinda y comunica el valor que toda persona tiene para Dios y su necesidad de arrepentimiento. Es decir, el consejero cristiano no se la pasa ahí macheteando al que no es cristiano y no se la pasa humillándolo y rebajándolo, pecadorzote, malvado, no vales para nada. No. Brinda y le comunica a cualquier ser humano el valor que tiene para Dios y su necesidad de arrepentimiento. 7. El consejero cristiano es consciente del cambio de vida que puede experimentar una persona a pesar de su pasado, sus malas decisiones, las malas influencias que ha tenido, sus malas experiencias o las conductas que repetidamente ha tenido y que ya son parte de su persona. El consejero, esto es importantísimo, es consciente del cambio de vida que puede experimentar una persona. Es consciente de eso. No mira ahí con negativismo la vida de una persona. Por muy grave que se vea la situación, entiende de la posibilidad de cambio en Cristo. 8. El consejero desafía al aconsejado a responder a la gracia de Dios por medio de la fe y dejar que el Espíritu de Dios le guíe. Esta es nuestra labor, que la gente que viene con nosotros primeramente responda a la gracia de Dios por medio de la fe. Y si ya es creyente, que se deje guiar por el Espíritu Santo. Nosotros influimos en eso. 9. El consejero cristiano comunica el ideal que es Cristo. Él es la meta y nada menor a eso. El consejero cristiano comunica el ideal que es Cristo. Él es la meta y nada menor a eso, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a su plenitud, a la imagen de Cristo, dice Pablo. Él es la meta. Él es nuestro ideal, su carácter. Su carácter es nuestra meta. El consejero cristiano no comunica el ideal de una corriente psicológica, no comunica el ideal personal o de una cultura. El consejero cristiano comunica el ideal que es Cristo. El consejero cristiano reconoce que vivimos en un mundo caído, mundo en el que el ser humano ha contaminado y tergiversado todo, por lo cual los seres humanos podemos padecer las consecuencias de este mundo caído, incluso cuando uno anda en justicia. El consejero ayuda al aconsejado a entender esto y enfrentarlo de la manera más sabia y saludable, de acuerdo con el consejo de Dios. Usted mire el mundo y el mundo está repleto de la maldad que el ser humano ha impregnado en todo. La injusticia social, la pobreza, la delincuencia, la corrupción. Y a veces, aunque uno anda en justicia, es lastimado o sufre. El consejero entiende esta situación y ayuda al aconsejado a entenderla y enfrentarlo de la manera más sabia y saludable, de acuerdo con el consejo de Dios. 11. El consejero desafía al aconsejado a experimentar y disfrutar la salvación totalmente en su vida a través de los dones que Dios nos ha dado, su palabra, la oración y la iglesia. Y finalmente, número 12. Finalmente, aunque el problema esencial del hombre es el pecado, los problemas de las personas son el resultado de una complejidad de factores, acciones y relaciones. Es decir,
Tú no puedes recibir a una persona y simplemente decir, es que tu problema es el pecado, arrepiéntete. Ya cuando te arrepientas, todos tus problemas se van a resolver. Sí y no, o sea, sí, esencialmente el pecado es su problema, pero ese pecado ha ocasionado un montón de complejidad de factores, acciones y relaciones que hay que atender de manera sabia e inteligente, por salud, por sanidad de esa persona. Como consejeros, buscamos ayudarles a desenredar, todos los hilos enredados a través de la verdad bíblica. Ofrecemos al aconsejado el entendimiento de los valores, verdades y principios bíblicos que necesitan para corregir la plana, empezar un borrón y cuenta nueva o ajustar su vida al plan de Dios, sin importar el área de la que estemos hablando: matrimonio, sexualidad, plan de vida, depresión, sueños, problemas interpersonales. El consejero bíblico lo que hace es brindarle al aconsejado los valores, verdades y principios que necesita la gente para corregir la plana, empezar un borrón y cuenta nueva o ajustar su vida al plan de Dios, sin importar el área de la que estemos hablando. No es bueno simplemente decirle a la gente, tu problema es el pecado, arrepiéntete y todo se va a solucionar. Por supuesto que esencialmente el problema del hombre es el pecado, pero ese pecado ha cobrado forma en un montón de acciones, de un montón de decisiones, de un montón de malos hábitos, de un montón de malas relaciones. Ha tomado forma de muchas cosas que hay que atender en sabiduría, que hay que abordar con sabiduría por el bien y por la sanidad de la persona. Esto es lo que nosotros, ustedes y yo, podemos comprender un poco más de la visión bíblica del hombre. Así que espero que esto haya sido de mucha bendición y de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, comentario que quieran hacer, ya saben que me lo pueden comunicar. Hasta luego, queridos hermanos.